Marzo de 1922, Baviera, Alemania. En una granja aislada, rodeada de bosque por todos lados, alguien mata a 6 personas a golpes, un matrimonio, su hija, sus 2 nietos y la criada que llevaba apenas un día trabajando ahí. Pero lo que hace que este caso sea distinto a cualquier otro que hayas escuchado no es el crimen. Es lo que pasó después. Durante los 3 días siguientes, alguien siguió viviendo en esa casa. Con los 6 cuerpos todavía ahí, alimentó a los animales, encendió la chimenea, se comió el pan de la despensa y luego desapareció. Sin dejar una sola huella que lo identificara, 100 años después, nadie sabe quién fue. Esto es lo que pasó en Hinterkaifeck. Hinterkaifeck no era un pueblo, ni siquiera era una aldea. Era una sola granja, aislada, a unos 70 kilómetros al norte de Múnich, cerca del pequeño poblado de Weidhofen. Para llegar había que caminar entre árboles densos que rodeaban la propiedad por todos los costados, como si la casa hubiera sido construida a propósito para que nadie la viera desde lejos. No había vecinos a la vista, no había luces en la distancia, solo campo, bosque y el sonido del viento moviendo los árboles alrededor de una casa que llevaba generaciones ahí. Ahí vivía Andreas Gruber, de 63 años, un granjero que había heredado la propiedad de su familia. Junto a él, su esposa Cecilia, de 72 años. Con ellos vivía también su hija Victoria Gabriel, de 35 años, viuda, o al menos eso creía todo el mundo, y los 2 hijos de Victoria, Cecilia, de apenas 7 años, y Joseph, de solo 2. La familia tenía fama en la zona, y no una buena fama. Se decía, en voz baja, que Andreas y su hija Victoria tenían una relación que iba mucho más allá de lo que un padre y una hija deberían tener. Se rumoreaba incluso que el pequeño Joseph no era hijo del marido de Victoria, sino del propio Andreas. Nadie lo decía en voz alta frente a la familia. Pero en un pueblo pequeño, donde todos se conocen y todos hablan, ese tipo de secretos rara vez se quedan guardados del todo. El marido de Victoria, Karl Gabriel, se suponía que había muerto 8 años antes, en la Primera Guerra Mundial, en la Batalla de Arras, en 1914. Su cuerpo nunca fue formalmente identificado con absoluta certeza, apenas el reconocimiento de 2 compañeros de batallón que dijeron haberlo visto caído en el campo. Guárdate ese dato, vamos a volver a él más adelante, porque es una de las piezas más inquietantes de todo este caso. Unos días antes de la masacre había llegado a la granja una nueva criada, Maria Baumgartner, de 44 años. La anterior, una mujer llamada Crescens Rieger, había renunciado 6 meses atrás, alegando algo que en su momento sonó casi ridículo, pero que con el tiempo se volvió uno de los detalles más citados de todo el caso. Decía escuchar pasos en el desván durante la noche. Pasos de alguien caminando de un lado a otro, justo encima de su cuarto, cuando se suponía que no había nadie ahí arriba. Ella estaba convencida de que la casa estaba embrujada y prefirió irse antes que seguir durmiendo bajo ese techo. Maria Baumgartner, la nueva criada, llevaba trabajando en Hinterkaifeck exactamente un día cuando la mataron. Vale la pena detenerse un momento en lo aislada que estaba realmente esa granja. No había teléfono. No había forma rápida de pedir ayuda si algo salía mal. El vecino más cercano vivía a una distancia considerable y el pueblo de Weidhofen, el más próximo, quedaba todavía más lejos. Para la familia Gruber, esa distancia siempre había sido parte normal de su vida. Así habían vivido por generaciones. Pero para quien decidiera hacerles daño, esa misma distancia era, sobre todo, tiempo. Tiempo de sobra para actuar sin que nadie viera, sin que nadie escuchara y sin que nadie llegara a tiempo,
En las semanas previas al 31 de marzo de 1922, empezaron a pasar cosas que, vistas ahora, con el diario del día siguiente en la mano, parecen advertencias que nadie supo leer a tiempo. Andreas Gruber encontró un periódico de Múnich abandonado en la propiedad, uno que él no recordaba haber comprado y que nadie más en la casa admitió haber traído. Un periódico de una ciudad a 70 kilómetros de distancia, apareciendo de la nada en una granja a la que casi nadie visitaba. Después encontró huellas en la nieve, huellas que salían del bosque que rodeaba la granja y terminaban justo en una de las puertas laterales de la casa. Al revisar esa puerta, notó que la cerradura estaba forzada. Y luego, otra vez, los pasos. Esta vez los escuchó el propio Andreas, no la criada que ya se había ido. Los escuchó de noche viniendo del desván. Subió a revisar con una lámpara, probablemente con el corazón acelerado. No encontró a nadie, ninguna ventana rota, ninguna señal de que alguien hubiera entrado o salido de ahí arriba. Piensa en eso un segundo. Un hombre en una granja aislada, rodeado de bosque por todos lados, empieza a encontrar señales, una tras otra, de que alguien lleva semanas entrando y saliendo de su propiedad sin que él logre verlo nunca. Y aún así, la vida en Hinterkaifeck siguió su curso, casi como si la familia hubiera decidido no darle demasiada importancia a lo que estaba pasando a su alrededor. La noche antes del crimen, según testigos que hablaron después con la policía, hubo una discusión violenta entre Andreas y Victoria. Algunos vecinos llegaron a decir que Victoria salió corriendo de la casa esa misma noche aterrorizada y que solo volvió horas más tarde, ya entrada la madrugada. Nadie sabe con certeza qué se dijeron padre e hija en esa discusión, pero al día siguiente, los 6 estaban muertos. No hay un testigo de lo que pasó esa noche. Todo lo que sabemos viene de la reconstrucción forense, hecha con las herramientas, bastante limitadas para los estándares de hoy, de la policía bávara de 1922. El arma fue una azada, una herramienta de granja de borde romo, pensada para trabajar la tierra, no para matar. Apareció después escondida en el desván del granero. Las 6 víctimas murieron por golpes en la cabeza, uno tras otro. Los primeros en morir, según la reconstrucción de los investigadores, fueron probablemente Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia de 7 años, a quienes el asesino habría atraído uno por uno hacia el granero, quizás con la excusa de revisar algo en los animales, algo cotidiano que no despertara sospecha. Ahí, en ese espacio cerrado y oscuro, los mató y apiló los cuerpos unos sobre otros. Después entró a la casa. Ahí mató al pequeño Joseph, de solo 2 años, y a la criada María Baumgartner, que llevaba apenas un día trabajando en ese lugar y probablemente ni siquiera conocía bien la distribución de los cuartos. Hay un detalle de la autopsia que, de todo este caso, es de los más perturbadores. La pequeña Cecilia, de 7 años, no murió de inmediato con el primer golpe. Según el forense que examinó su cuerpo, sobrevivió varias horas después del ataque inicial, y en ese tiempo, encerrada en la oscuridad del granero, junto a los cuerpos sin vida de su propia familia, se arrancó mechones enteros de su cabello con las manos. Nadie llegó a ayudarla. Nadie escuchó nada. Estaban demasiado aislados para que un grito llegara a algún oído más allá del bosque. Aquí está la parte que hace que Hinterkaifeck se sienta distinto a cualquier otro crimen de la época y por la que sigue apareciendo en documentales, libros y podcasts 100 años después. El asesino no huyó esa misma noche. Se quedó. Durante los siguientes 3 días, alguien vivió en la casa de la familia Gruber, mientras los 6 cuerpos permanecían exactamente donde habían caído. Encendió el fuego de la cocina,
probablemente para no pasar frío, y también para que el humo saliendo de la chimenea no llamara la atención de nadie que pasara cerca. Alimentó a los animales de la granja, las vacas, probablemente algunas gallinas, para que no hicieran ruido de hambre ni alertaran a algún vecino curioso. Se comió el pan que quedaba en la despensa, cortó carne de las provisiones guardadas. Y, según la evidencia encontrada después por los investigadores, calentó el horno más de lo normal, posiblemente para intentar destruir algo. Ropa manchada de sangre, tal vez, o alguna otra prueba que lo hubiera delatado. Mientras tanto, afuera de esa casa, la vida alrededor de Hinterkaifeck seguía con una normalidad espantosa. El 1 de abril, un día después del crimen, unos vendedores de café llegaron a la granja a hacer su ronda habitual de venta. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Se fueron sin sospechar nada raro. Al fin y al cabo, en el campo, no siempre hay alguien en casa a esa hora. El 4 de abril, 4 días después de la masacre, un mecánico llamado Albert Hofner llegó a reparar un motor en la propiedad. Trabajó ahí un buen rato, seguramente escuchando el mismo silencio que todos los demás. Tampoco vio a nadie de la familia. Tampoco le pareció en ese momento motivo suficiente de alarma. Ese mismo día, por la tarde, un vecino llamado Lorenz Schlittenbauer, quien además había sido años atrás pretendiente de Victoria y que en el pasado había reconocido ser el padre de uno de sus hijos anteriores, decidió finalmente ir a revisar qué estaba pasando. Primero mandó a su propio hijo y a su hijastro a echar un vistazo. Después fue él mismo, esta vez acompañado de otros 2 vecinos, Michael Pearl y Jacob Siegel. Lo que encontraron en el granero fueron 4 cuerpos, apilados unos sobre otros, cubiertos con paja. Los otros 2 cuerpos, los de Joseph y de Maria Baumgartner, estaban dentro de la casa. Aquí es donde el caso Hinterkaifeck deja de ser solo una historia de terror y se convierte en una lección sobre todo lo que puede salir mal en una investigación criminal. Apenas se corrió la voz de lo que había pasado, medio pueblo llegó a la granja. Vecinos, curiosos, autoridades locales sin ninguna experiencia previa en un crimen de esta magnitud. La gente caminó por la escena, movió cosas del lugar, tocó puertas y muebles. Y esto está documentado. Alguien llegó a cocinar en la cocina de la casa mientras se esperaba a que llegaran los investigadores desde Múnich, en el mismo espacio donde horas antes el asesino había hecho exactamente lo mismo. Para cuando el inspector Georg Reingruber llegó desde la ciudad a hacerse cargo del caso, la escena ya estaba completamente contaminada. Y para empeorar las cosas, la toma de huellas dactilares todavía no era una práctica estándar en la policía bávara de la época. Así que, aunque el asesino haya tocado literalmente cada superficie de esa casa durante 3 días completos, la estufa, la despensa, las puertas, los muebles, nunca se recolectó una sola huella que pudiera haberlo identificado. Un año después, en 1923, la granja fue demolida por completo. Fue ahí, entre los escombros, donde se encontró la azada, escondida en el desván del granero, todavía con restos de sangre seca. También apareció una navaja escondida entre el heno, pero para entonces, cualquier otra evidencia que pudiera haber quedado ya se había perdido para siempre, junto con las paredes de la casa donde había ocurrido todo. En 100 años de investigación, nunca faltaron sospechosos. El problema nunca fue encontrar a alguien sospechoso. El problema fue que había demasiados y ninguna prueba lo suficientemente sólida para señalar a uno solo con certeza. El primero y el que más señalamientos ha recibido con el paso del tiempo es el mismo vecino que descubrió los cuerpos, Lorenz Schlittenbauer. Su comportamiento ese día llamó la atención desde el principio.
Las puertas de la casa estaban cerradas y, según testigos presentes, costaba fuerza abrirlas desde afuera. Pero Schlittenbauer abrió la puerta principal sin ningún problema, casi con naturalidad, como si supiera exactamente cómo hacerlo. Entró solo a la casa en un momento en que nadie sabía si el asesino seguía ahí adentro, escondido. Una decisión, como mínimo, extraña para cualquier persona que temiera genuinamente por su vida, y con los años llegó a hacer comentarios sobre el caso que, según quienes los escucharon, sonaban a que sabía detalles que solo el asesino podría conocer. Incluso visitó las ruinas de la granja demolida en 1925 y mencionó, sin que nadie se lo preguntara directamente, que el asesino había intentado enterrar los cuerpos, pero no pudo porque la tierra estaba congelada esos días. Un dato que nunca se había hecho público. Schlittenbauer nunca fue condenado por nada. De hecho, ganó varias demandas por difamación contra quienes lo señalaron públicamente, antes de morir en 1941. Pero la sospecha nunca lo abandonó, ni en su época ni en los libros que se han escrito desde entonces. Después está Adolf Gamp, un hombre vinculado a un grupo paramilitar de la época, señalado como sospechoso apenas 9 días después del crimen, con un posible historial de violencia similar en otra región de Alemania un año antes. Murió en 1944 en plena guerra sin que nada se resolviera. Están también los hermanos Bickler, que conocían bien la propiedad porque habían trabajado ahí en temporadas de cosecha. Un detalle curioso que se menciona en varios relatos del caso. El perro de la familia, según se supo después, nunca ladraba cuando Anton Bichler se acercaba a la granja, lo cual sugiere que el animal lo conocía bien y no lo veía como una amenaza. Y luego está la teoría más inquietante de todas, la del propio marido de Victoria, Carl Gabriel, el hombre que se suponía había muerto en batalla en 1914, 8 años antes de la masacre. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos prisioneros alemanes retenidos en la Unión Soviética reportaron haber conocido a un oficial que en algún momento se identificó a sí mismo como el responsable de los asesinatos de Hinterkaifeck. Era realmente Carl Gabriel, que de alguna forma había sobrevivido a la guerra y vuelto años después, en secreto, para matar a su propia esposa y a sus hijos. La historia nunca pudo confirmarse con nada sólido, y los testimonios de esos prisioneros, con el paso de los años y varias revisiones posteriores, fueron perdiendo credibilidad. Hay más nombres en el expediente. Los hermanos Thaler, con antecedentes de robos menores en la zona, uno de los cuales llegó a preguntarle a la antigua criada, Crescens Rieger, cómo estaban distribuidos los cuartos dentro de la casa. Un peón de nombre Peter Weber, señalado por un compañero de trabajo que aseguró haberlo escuchado sugerir, antes del crimen, que había que matar a Andreas para quedarse con su dinero. El caso se cerró oficialmente en 1955. Se reabrió más adelante y se volvió a interrogar gente hasta 1986, más de 60 años después del crimen. Y en 2007, 15 estudiantes de una academia de policía en Fürstenfeldbruck decidieron reexaminar todo el expediente desde cero, con las herramientas modernas de análisis criminal que en 1922 simplemente no existían. Llegaron, cada uno de ellos, de forma independiente, a la misma conclusión sobre quién creían que era el principal sospechoso. Nunca revelaron el nombre, por respeto a los descendientes de esa persona que todavía viven hoy. Es curioso pensarlo así, en un caso con tantísimos sospechosos, con tantísimas teorías, con testigos, evidencia física y hasta una posible confesión de un supuesto oficial en un campo de prisioneros al otro lado de Europa. Técnicamente hay más gente que se sabe inocente de este crimen que gente que realmente sabemos que es culpable.
Cada nombre en esta lista fue investigado, señalado, sospechado, y ninguno de ellos fue alguna vez formalmente condenado. 100 años después, la granja de Hinterkaifeck ya no existe. En su lugar hay un pequeño monumento en medio del campo para recordar a las 6 personas que murieron ahí una noche de marzo de 1922. El caso ha inspirado una novela que vendió más de 1 millón de copias, una película, documentales, y todavía hoy sigue siendo uno de los misterios sin resolver más estudiados de la historia alemana. Nadie fue nunca a la cárcel. Nadie confesó de forma creíble y verificable. Y la pregunta más simple de todas, ¿quién se quedó 3 días viviendo junto a 6 cadáveres, alimentando animales y encendiendo el fuego como si nada hubiera pasado, sigue hasta hoy completamente sin respuesta? Si este caso te dejó pensando, no eres el único. Lleva 100 años sin resolverse y probablemente nunca se resuelva del todo. Si te gustó este video, dale like y sígueme en el canal para el próximo misterio sin resolver. Todas las semanas traigo un caso nuevo como este. Nos vemos en el siguiente.